Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Pues una vez más contigo, aquí tu amiga Eloísa Chavarría. Estamos en la serie Mente Crística. Hoy es nuestro segundo capítulo y continuamos con el gran libro Las 9 caras de Cristo. Ya en el video previo del primer capítulo de la serie te había yo platicado un poquito de lo que es este libro. Vuelvo a repetir, para mí es el libro más significativo que ha cruzado por mi vida acerca de Cristo, Yeshua, José ben José. Entonces, la vez pasada iniciamos con el primer capítulo y nos quedamos a la mitad, en donde Jesús presencia, Yeshua presencia, cómo su padre le puede pegar la mano a uno de los esenios, que lo había ido a buscar porque se había cercenado con un hacha a la mano. Y entonces Jesús, siendo niñito, tendría 4 años, ve cómo su padre le pega la mano a este esenio. Es más, él ayuda a detener la mano, se bañan en sangre y ve cómo su papá le pega la mano otra vez a este hombre. Claro que Jesús se queda, bueno, impactadísimo. Imagínate a los 4 años ver esto, ver cómo su padre, que él adoraba y admiraba, puede pegarle la mano a este señor. Entonces vamos a dar continuación de lo que pasa en esa ocasión. Pon mucha atención porque está muy interesante. Gracias a Dios ya pude escanear. La vez pasada pues estábamos con libro de papel y a mí me es mucho más fácil leerlo electrónico. Entonces, aquí dice, Johanan el Esenio musitó una oración, se inclinó ante mi padre con reverencia y salió apresuradamente hacia el complejo mirando no el camino, sino su mano. Johanan el Esenio es a quien se le había podido pegar la mano. Yo miraba a mi padre y a pesar de mi juventud, sabía que estaba parado frente a un gran maestro, un hombre verdadero. Él notó mi total asombro, puso su brazo en mi cabeza como lo hacía a veces mi madre, como lo hacía con mi madre, y cantó en su chistosa manera. ¿Ha visto alguien al pequeño José ben José? ¿A dónde pudo haberse ido? ¿Suponéis vosotros? Recuerda que José era muy juguetón y les jugaba esta broma tanto a María como a sus hijos, y en este caso, pues a Jesús. En mí había también algo de la obstinación de María, y yo sabía que este hombre era más que humano. Dentro de mi cerebro de 5 años, tenía 5 años, y hacía un plan. Quería ser como él y sanar. Algo dentro de mí de repente me hizo crecer, porque aquí estaba el significado y objetivo de la vida. El significado y objetivo de la vida, y estos eran, en verdad, los asuntos de mi padre. Con todo mi corazón y para siempre sabía que adoraba a este grande, feliz y rítmico padre. Pero más, pero más quería saber y hacer lo que él sabía y podía hacer. Quería saber todo lo relacionado con él y su trabajo, y sabía que él podía enseñarme. Enséñame a hacer eso, dije. Fíjate, a los 5 años Jesús diciéndole a su papá que quería también curar en la magnitud que él acababa de presenciar. Mi padre me miró y dejó de bromear. Sus ojos se abrieron y miró confundido y un poco temeroso. Yo pensé, hijo mío, preferiría enseñarte a ti más que a nadie en el mundo, pero he prestado un juramento de secreto y no se me permite
impartir este conocimiento a alguien que no se haya unido a la fraternidad y haya hecho a su vez el juramento de secreto. Prestaré el juramento, dije. En medio de mi avidez me moví y casi caigo de la mesa sin terminar. Estoy pasando a la siguiente hoja. Mi padre soltó una larga, profunda y alegre carcajada. Luego se detuvo de repente y me miró con gran amor y profundo entendimiento. ¿Por qué no? No supe si lo dijo en tono meditativo, en voz alta o meramente lo pensó. No se ha hecho en el pasado, pero ¿no podría ser un hombre a la vez padre y maestro de un hijo así? No hay ni precedente ni regla, por lo tanto, un voto de la Asamblea de Dios. Suavemente acarició mi cabeza y dijo con gran fuerza, así será si es la voluntad de Dios. Me bajó de la mesa y fuimos a trabajar. Trabajamos hombro a hombro como lo haríamos en los años venideros. Y a partir de ese momento yo era un hombre maduro. Tenía un fin y un propósito, una guía amorosa y un deseo ardiente de ser tan bueno como mi adorable padre. Muchos días después me enteraría de lo que había hecho. No me había contado nada de sus intenciones durante las horas y horas que me platicaba cuando trabajábamos en el taller. Un día mi madre me despertó antes del amanecer y a la titilante luz de una velita me vistió con una túnica limpia y me anudó un cinturón de colores alrededor de la cintura. Ella lloraba. No me di cuenta de que algo importante estaba a punto de suceder hasta que sacó mis sandalias y me dijo que me las pusiera. Solo en cuestiones de estado me exigían llevar puestas sandalias en mis pequeños y fuertes pies. Incluso cuando me agaché a cerrar los pasadores, rompió en lágrimas y salió del cuarto. Poco después la escuché protestándole a José, pero él respondió con ternura y firmeza. Puede que no lo acepten, y eso les romperá el corazón. Querida, sucederá si Dios lo quiere. Él es un hombrecito poderoso ahora y está decidido. Pero es tan pequeño y va a estar con rufianes de 15 años. Jóvenes de 12 a 17 años, querida, pero no rufianes, porque ningún rufián puede permanecer como Esenio por más tiempo de lo que toma una comida después de que lo descubran. Él es tan pequeño, tan joven. Sé que es pequeño y joven, pero es fuerte y es más sabio que la mayoría de los hombres adultos. Estará en buenas manos allá y en las nuestras aquí. Basta con que él y yo queramos que esto sea así. María lloró y luego le expresó a mi padre las palabras que crearon tortura y duda en mi mente durante años. Está bien que hables, pero recuerda, él no es tu hijo y yo soy su madre. Está bajo mi custodia. Escuché el poder de la decisión que llegó al tono de voz de José cuando imagínate, ahí José y María discutiendo como buen matrimonio. Entonces respondió con amabilidad, pero con firmeza. José respondió, él es mi hijo María y está bajo nuestra custodia. No hablemos más sobre este asunto. Entré al cuarto pretendiendo no haber escuchado y José me miró con ojos llenos de amor. Mi madre empezó a sollozar y salió corriendo del cuarto, y José me guiñó el ojo con solemnidad. A las madres no les gusta ver a sus hijos crecer demasiado temprano. Sin decir otra palabra, caminamos hacia el complejo y yo caminaba a su lado, dando 2 pasos por cada uno de él, como todo un hombre. De repente dijo, ¿escuchaste lo que ella dijo? Sí. ¿No eres tú mi padre?
Lo miré a los ojos y en ellos leí amor y una extraña agonía de mente. Sonrió y dijo amablemente: hijo, hazme esta pregunta dentro de 10 años y podré contestarte bien en términos que comprenderás. Sin duda. Por ahora permite que sea suficiente que te llame mi hijo. Mi pánico se calmó porque confiaba en él completamente y sabía que jamás me mentiría por ningún motivo. Recorrimos en silencio la distancia que faltaba hasta el portón del complejo, pasando por polvorientas trochas. Luego fuimos directamente al salón de asambleas, el edificio más grande de todo el lugar. Nunca se le había permitido la entrada a una mujer en este complejo del Nazar, ni a ningún niño. Estaba muy orgulloso de que por lo menos ya no me tenía por niño cuando hombres vestidos con largas túnicas de bello lino abrieron las puertas. Cuando entramos al amplio salón, sabía que se esperaba que yo me sintiera impresionado por los solemnes hombres de largas túnicas que estaban sentados con nosotros, inflexibles, prestando atención mientras mi padre exponía su plan y su razonamiento. Los miembros de la orden se inquietaron cuando mi padre se incorporó con rostro decidido y su cabello castaño sobresaliendo como una bandera por encima de sus compañeros de más baja estatura. A pesar de ser severo, su rostro era también agradable mientras miraba alrededor, y sus ojos se posaron por un momento sobre Johanan, el esenio, quien estaba parado al lado de un poste. Mi padre empezó a hablar con su voz sugestiva y rápidamente la asamblea estaba silenciosa y estupefacta. Aún recuerdo claramente sus palabras, pues mi destino dependía de la aceptación de los miembros de la asamblea. Mis hermanos, lo que os pido que aprobéis es algo fuera de lo común. No hay precedente en la historia ni reglamento en nuestra orden que nos pueda guiar. Lo que hagamos aquí debe contar con el permiso de los ancianos y con el voto unánime de todos. Estamos sentando un precedente y haciendo historia. Propongo admitir a mi hijo de 5 años en la orden y luego imponerle el juramento de secreto. Entonces, y solo entonces, podré enseñarle las verdades iniciáticas y las técnicas de sanación que él me ha pedido que le transmita. Pero el resultado que yo espero de esta acción es que la fraternidad permita que un padre enseñe a su propio hijo, reduciendo la edad de admisión de 12 a 5 años. Entonces cualquier miembro podrá ser padre y maestro de su propio hijo si lo desea. ¿Podría cualquier niño de 5 años saber lo suficiente como para unirse a nuestra orden? Esto lo dijo un solemne hombre avanzado en años. Su tono no fue ni argumentativo ni acalorado, sino inquisitivo. Tal vez no. Cuando José dijo esto, mi corazón se hundió. Seguramente que no, a menos que estuviera poseído por el Espíritu de Dios y su sabiduría fuera mayor que su edad cronológica. Cierto, hermano José, cuando el Padre trabaja en el interior, todo conocimiento es de competencia del hombre. Pero ¿cómo podemos determinar si este niño es lo suficientemente avanzado para ingresar a nuestra orden? ¿O cualquier niño? De acuerdo con las reglas de la fraternidad, cualquier hombre mayor de 12 años puede ingresar y estudiar, pero debe saber lo suficiente para pasar la prueba al final del primer año. Podemos examinarlo, pero ¿cómo? No tenemos prueba de admisión, solamente pruebas de salud. Bien, examinémoslo oralmente. Aún no sabe lo suficiente en cuanto a caracteres y códigos secretos sobre cualquier tema del primer año de nuestros estudios.
¿Sería eso justo para con él? Fue Johanan el Esenio quien preguntó esto. Quizás no para con él, Johanan, pero ciertamente para con la orden. Exigimos más de él que de cualquier muchacho de 12 años porque deseamos estar seguros de su capacidad antes de que cambiemos los reglamentos de la orden a su favor. ¿Acaso no es justo que el individuo le dé mucho a la sociedad? Como tú lo dispongas, hermano. Recuerda que José, el padre de José ben José, de Jesús, pues era una de las cabezas de los esenios, por eso lo escuchaban. Y en este momento él está abogando por Jesús. Apenas tenía 5 años, era un niñito y claro que los dirigentes que estaban ahí reunidos, pues nunca pensaron que iba a poder estar a la par de niños de 12 años y pues deciden examinarlo. Pero de repente el anciano habló tajantemente. ¿Sugieres que lo examinemos sobre el material del primer año? ¿No lo estaríamos entonces examinando para el nivel de un alumno de 13 años? Sí, pero que así sea. Mi padre dijo esto, me dio una palmadita en el hombro y me dejó para que me quedara de pie solo en el centro del salón de asambleas. Se alejó y se sentó sobre el piso inmaculado, recostando su espalda cómodamente contra un poste erecto, al lado del cual estaba parado Johanan. Sentí sus ojos posarse sobre mí y en un momento vi la llama violeta plateada que saltó desde su frente y pareció tocarme con calor y amor. Ella alejó mi temblor y me dio mucho valor, paz y una firme interna determinación de salir adelante. Un hombre bajo y robusto de pequeños ojos leonados caminó hacia mí cuando el anciano se lo indicó. Su cabello castaño era ondulado. Su rostro pudo haber sido agradable, pero en ese momento hacía una mueca de placer. Se comportaba como alguien que acaba de capturar un pájaro y está a punto de preparar una comida con él. Más tarde me enteré de que él era el maestro del primer año, que era un hombre justo y sabio, aunque más estricto que otros. Pero en ese momento me pareció que era un obstáculo. Bueno, muchacho, niño, ¿puedes decirme esto? ¿De dónde vino la religión judía y cómo se fundó? Lo miré con una absoluta sensación de derrota, desespero y asombro, porque vi en su aura la respuesta que él deseaba. Fíjate, a los 5 años Jesús leía el aura, mas esa respuesta no era la verdad, y yo sabía que sabía la verdad. La verdadera respuesta venía de un pozo profundo de certeza dentro de mí. También me di cuenta de que esta no era la respuesta que se suponía debería dar para pasar la prueba. Con impotencia miré a mi padre y hubiera corrido a sus amorosos brazos en busca de consuelo, pero el rayo blanco azuloso no me dejó mover de mi lugar. Sentí que las lágrimas bajaban por mis mejillas. Eran lágrimas de frustración y también lágrimas de temor, porque no podía mentir. Y no obstante, sabía la respuesta que me conseguiría lo que tanto anhelaba. Bien, niño, el viejo patriarca me miró amablemente y me abalancé hacia sus brazos. Me enlazó suavemente dentro de sus brazos y dijo, no tiene nada de malo fracasar, niño. Oh, Señor, yo sé la respuesta que le espera, pero también sé la verdad. Si no digo la verdad cuando la veo, ofendo las enseñanzas de mi Padre. Si digo la verdad, no pasaré la prueba. Por mi fe, exclamó, y muchos pies se arrastraban, se detuvieron, muchos pies que se arrastraban, se detuvieron. Imagínate qué impresión.
Jesús leía el aura, pero no solo eso, sino que además leía el pensamiento, porque él sabía lo que este maestro quería que le contestara. Sin embargo, pues él sabía que no era la verdad y que él estaba entrenado solo para decir la verdad. Ese era su gran conflicto, complacer al maestro o decir la verdad. Entonces estaba entre la espada y la pared, por eso comenzó a llorar. Entonces seguimos. Vieron por qué los hombres dieron la vuelta para no salir del salón de asambleas. El viejo patriarca rió bondadosamente y con un gesto les indicó a los hombres que regresaran. Su mano detuvo el murmullo en el salón. Escuchad, hermanos. Ciertamente este impetuoso está entre la espada y la pared de un dilema tan intrincado como cualquiera en nuestra filosofía. Maestro Jabuk, con su amable permiso, ¿puedo tratar de conseguirle su respuesta? Bien, ahora niño, regresa al centro del salón y ponte de cara a los hermanos. Hice lo que me ordenó esa voz tan amable. Ahora, mi niño, contesta la pregunta en dos partes. Primero da la respuesta que tú crees que el maestro Jabuk quiere que des. En segundo lugar, da la respuesta que tú crees que es la verdad, como dices tú. Retrocedí porque no creía que era la verdad, lo sabía. Alcé los ojos, miré al grupo y recordé el cortés discurso que me había enseñado mi madre. Señor, hombres de erudición, adorado Padre, en el aura de mi maestro de los ojos de león, veo que mi respuesta debería ser la siguiente. La religión judía fue fundada por Dios Todopoderoso en sus contactos con Adán, Noé, Abraham, Isaí y especialmente con Moisés, a quien se supone que Dios le entregó los 10 mandamientos tallados sobre piedra por él, por el efecto de las llamas en el monte Sinaí, 40 años después de que los israelíes salieron de Egipto. El de los ojos leonados asintió. Esa es nuestra historia religiosa externa, hijo, y solamente un iniciado conoce la historia verdadera. Mi padre me ha enseñado que no hay religión más elevada que la verdad, Señor. Ahora contaré la verdad, no como pienso que es, sino como sé que es. Ciertamente, los judíos no tienen una religión que sea verdaderamente suya, y nunca la han tenido en toda la historia. Durante todos los años han tomado fragmentos de las tribus más avanzadas que los rodean y de las culturas más fuertes bajo las cuales fueron cautivos. De los caldeos hititas, uranios tomaron libremente la historia de la creación del hombre y del mundo, así como la historia del diluvio. De los Mitanni tomaron sus creencias sobre el cielo, el infierno, Dios y los ángeles. También tomaron la casta escandinava que se encuentra en las venas de los descendientes de Isaí, porque la casa predominante de los judíos no es semítica, en su origen, sino mitánico-escandinava, es decir, no judía, sino gentil. Los 10 mandamientos los tomaron violando la verdad descaradamente de las sectas. Fíjate el lenguaje de un niño de 5 años. Impresionante. Perdón, es que tengo que pasar de página en página en el escáner. De los hombres del Indo que los conocían, no como la ley de Dios, sino como el camino virtuoso del hombre bueno. La historia judía del Mesías que vendría nacido de la Virgen y sobre el cual se posaría una estrella al momento del nacimiento, convirtiendo la noche en brillante día. Todo esto ha sido tomado de las antiguas creencias de una de las tribus de Media, una fe fundada por un medio persa, Zaratustra,
quien vivió hace cientos de siglos. Terminé y miré a mi padre. Su cabeza estaba cómodamente recostada contra el poste, sus ojos cerrados, pero en su rostro había una sonrisa, y yo sabía que estaba complacido conmigo. Johanan, el decenio, miraba fijamente sorprendido, pero también satisfecho. El patriarca, quien más tarde sería mi maestro de Torá, rítmicamente asentía mis palabras, pues ellas habían salido de mi boca con la fuerza y el ritmo más precisos. No podía entender el súbito estallido de expresiones de sorpresa por parte de los miembros de la asamblea. Unos cuantos salieron deprisa del salón y regresaron con muchos de los hermanos. Rápidamente el salón estaba tan lleno de curiosos que algunos se sentaron a mis pies sobre el extenso piso y a medida que continuaba, más llegaban. Fueron silenciados por aquellos que estaban encantados con mi agudeza voz infantil y las ideas que fluían de mí con un ritmo tan perfecto. No recuerdo todas las preguntas, todas tenían que ver con historia bíblica judía, tal como las conoce la secta externa y como las enseñan los doctos rabínicos de ese y de los días antiguos. Pero ninguna pregunta la pude responder solamente como parecía desearlo el maestro Habacuc. No obstante, él se veía más y más satisfecho conmigo a medida que pasaba el tiempo. En verdad, yo contestaba como lo indicaba su aura, y luego explicaba la verdad para mantener a mi padre feliz con la respuesta. Una pregunta sí la recuerdo muy bien, pues era una pregunta capciosa. ¿Quién era Moisés y qué hizo? Maestro Habacuc, la respuesta que usted desea de los alumnos de su clase es que Moisés sacó a los israelitas de Egipto, abrió el mar rojo con su vara, hizo que los mares se cerraran sobre los ejércitos del faraón y luego guió a los judíos durante más de 40 años hacia la tierra prometida. También se supone que recibió los 10 mandamientos de Dios mismo y luego fue alzado al cielo. Esa es la respuesta común, maestro José Ben José. Ahora ya le dice maestro y tenía 5 años. Usted también sabe que hubo 3 Moisés. Eso hasta es nuevo para quien esté leyendo este libro, porque pues todo el mundo sabe que Moisés era un profeta, que todo lo que dice Jesús, ¿no? Que saca al pueblo egipcio, perdón, al pueblo judío de Egipto. Todo lo que acaba de decir es lo que todo el mundo conoce y lo que dice la Biblia. Y aquí Jesús está relatando la verdad, que no tiene nada que ver con esa versión bíblica. Mosé es tan solo la palabra egipcia de los antiguos tiempos que significa hijo o hijo de, y se encuentra en nuestro Talmud como Moshe. El primer Moshe fue un joven en los días del poderoso y justo faraón Amenhotep IV, quien llegó a ser el primer sacerdote rey místico de la historia y cambió su nombre a Akenatén. El joven Moshe fue entrenado en la Universidad del Dios Sol, el dios Ra en Heliópolis. Cuando murió el poderoso faraón, su religión mística fue sustituida por los poderosos sacerdotes de Amún, y los seguidores de la verdadera religión fueron enviados a un fuerte abandonado de Iscos, cerca de la ciudad de Avaris. Aquí los seguidores del Dios único se organizaron y escogieron a Moshe, cuyo nombre egipcio era Osiris, para que los guiara. Fundaron una confederación y redactaron un pacto que decía que no harían imagen tallada de Dios, ni adorarían una, y que tampoco venerarían animales sagrados. Al principio, el guerrero Moshe tuvo éxito en recobrar gran parte de Egipto y fue apoyado por tribus semíticas que estaban sometidas a los falsos sacerdotes. También le ayudaron los
jebusitas de Canaán. Pero las mareas de guerra cambiaron. Los ejércitos fueron destruidos y los aliados esparcidos hacia los pastizales de la región de Sinaí. Unos cuantos fueron asediados a lo largo de los pastizales cerca del río Jordán. Aquí desapareció el primer Moshe, un sacerdote guerrero, comandante de Shekem. Huyó con sus camaradas guerreros hacia el centro de la península del Sinaí y se convirtió en Moshe de Shechem, es decir, el hijo de Egipto de Shechem. Estos eran cananeos y rápidamente conquistaron las tribus pequeñas del área y les impusieron al dios de la guerra Isra, y luego pone guión él, cuyo símbolo era el becerro de oro. El primer o tercer Moshe o Moisés tomó a los hebreos sometidos de la región del delta de Egipto con ganado y se retiraron hacia el sur a través de Josem y luego hacia la parte meridional de la península del Sinaí. Luego, Moisés estableció un pacto escrito y leyes para el sacerdocio y los laicos de los sobrevivientes del atonismo del poderoso faraón Akenatén, y a se le llamó el Libro del Pacto. Estaba basado en el acuerdo de Avarís y comprendía la mayoría de los elementos del atonismo, incluyendo la circuncisión universal, reglamentos dietéticos y sanitarios, y una ley que prohibía imágenes talladas de Dios, así como reglas ensayadas y estatutos contra el hurto, el asesinato, el falso testimonio, la codicia, el adulterio, e incluía el respeto por la familia y los padres. Esta Constitución, que tiene mucho que ver con los 10 mandamientos, esta sí tiene mucho que ver con los 10 mandamientos, y es del segundo Moisés, del que está hablando ahorita Jesús. Dice, esta ley fue meramente dedicada en la ceremonia del monte Sinaí, y los 10 mandamientos salieron del poderoso místico faraón Akenatén, no de Dios. Para el final de los 40 años, los dos segmentos que estaban bajo los de Moisés, dos personajes se habían recombinado. Entonces, se presentaron dificultades con el becerro de oro, las cuales llegaron bajo un tercero o un cuarto Moisés, pero es claro que tenemos por lo menos 3 Moshes, un egipcio de pura cepa y otros 2, un camaneo y el otro posiblemente una mezcla de ambos. Fíjate cómo está pues todo distorsionado en la Biblia. Desafortunadamente, pues no es un libro original, vamos, sino que tiene tantas historias entrelazadas y tantas falsas interpretaciones, pues que no es un libro ya altamente confiable por lo que podemos leer aquí. Y porque también hay muchos libros que mencionan pues todo lo inequívoco o lo equivocado que está más bien este libro sagrado, Biblia. Más tarde, los levitas, quienes no eran otros que los herederos de los sacerdotes de Atón, convirtieron los 3 Moisés en una figura, ya eran 3 y los convierten en uno, agregándole mitos para darles a las tribus débiles un motivo de unidad y fuerza. Ninguno de los 3 Moisés fue un gran líder religioso, pero cada uno de ellos fue un gran hombre. El pasado místico del Moisés compuesto lo agregaron más tarde los levitas y los escribas, y no tiene solidez en los registros. O sea que el Moisés que nos cuenta la Biblia no es real. Cuando terminé de hablar, hubo una extraña pausa y parecía que nadie quería hacerme preguntas. Mi penúltima pregunta la hizo mi padre. Partiendo de la historia,
¿cuál es tu conclusión en cuanto a la verdad y la religión? Que la religión es solo parte de la verdad. La religión a menudo se muestra en forma de maneras ceremoniosas, de organizaciones cuyo fin es controlar los pensamientos y acciones del hombre. Pero en el centro, dentro de cada religión o secta aceptada, hay un hilo dorado, es decir, las técnicas secretas y ocultas y los poderes que le posibilitan al hombre la ejecución de lo milagroso. Este es el maravilloso centro dorado de la verdad, el cual yo deseo aprender. Hubo un extenso debate entre los hombres de la orden y luego le lanzaron una pregunta a mi padre. Él no está en edad para ser responsable, no importa cuán brillante sea. Si no es responsable con su palabra, ¿cómo podría prestar un juramento? En el caso de no cumplirlo, nosotros los de la orden no podríamos, acogiéndonos a la ley de la fraternidad, tocarlo para castigarlo. ¿Qué sugieres para contestar este imponderable? Mi padre abrió sus ojos, miró fijamente a su interrogador y simplemente dijo, pregúntenle a él. Lo hicieron y ciertamente esta es la respuesta que recuerdo. Señores, mi padre me ha dicho que debo prestar un juramento en el cual prometo que perderé mi vida si quebranto esa promesa. Para obtener el conocimiento de la sanación, arriesgaría mi vida. ¿No recuerdan la historia? O sea, a los 5 años, Jesús estaba incluso poniendo su vida de por medio con tal de ser instruido y de conocer las grandes verdades místicos y religiosas de los esenios. Ese padre estaba, ¿recuerdan al padre de Abraham e Isaac? Ese padre estaba dispuesto a sacrificar a su hijo para obedecer la orden de su Dios y ganar su aprobación. Permitan entonces que mi padre sea el responsable de castigarme si quebranto mi juramento. Comprométanlo por medio de un juramento especial a matarme si quebranto el mío. No hay razón para que no lo comprometan, porque yo sé, y él sabe, que me mataría de todos modos. Qué fuerte, ¿no? Está comprometiendo a su padre José de que lo mate si él falta al juramento de los esenios. Qué valentía, qué arrojo, qué fuerza en pos de la verdad. El maestro Habacuc dijo sencillamente, mis hermanos, lo he examinado con preguntas hasta del 5º nivel. Estoy tan satisfecho con él como lo estoy con cualquier alumno de 18 años. Hubo una votación y le dieron instrucciones a mi padre para que me trajera la mañana siguiente al amanecer, pues me pondrían bajo sagrado juramento y a él lo comprometerían como lo habían indicado mis palabras. Él sonrió y hubo recias hurras cuando muchos hombres me rodearon para hacerme preguntas. Me escabullí en medio de ellos y llegué hasta donde mi padre estaba recostado contra el poste erecto. Me apresuré a sus brazos, me trepé por su estómago y le dije en secreto mis necesidades urgentes. Rió a carcajadas mientras me conducía con rapidez hacia la puerta. Hermanos, vuestras preguntas deben esperar. No me sorprende que el niño tenga hambre, pues hemos estado aquí desde antes del amanecer y ya casi es la noche. Ha estado respondiendo vuestras preguntas 3/4 de este día y es hora de que vaya al baño y coma. Enseguida estábamos en la parte posterior del salón de asambleas donde se veía comida humeante sobre las mesas y cientos de hombres ya estaban comiendo. Me senté entre mi padre y el viejo patriarca y comí con deleite varonil hasta que mi estómago estuvo lleno. Luego me di cuenta de que estaba cansado y tenía mucho sueño. Me quedé dormido con mis pies
sobre el regazo del patriarca y mi cabeza en el regazo de mi padre. Pues parece que ahí termina este maravilloso capítulo. Sí, ahí termina. Y bueno, pues ahí es que Jesús es admitido a los 5 añitos a la comunidad de Senia, en donde empieza su preparación para ser quien fue. Es apenas el primer escalón. A sus 5 años, permanece varios años ahí, no te cuento más, porque toda su travesía es muy interesante, su travesía de conocimiento es increíble, amplia, inusitada, como lo que acabamos de leer. Su, qué bueno que estás aquí, siempre puntual a la cita, bienvenida. Y a todas y todos ustedes, me encantaría tenerlos aquí en vivo para que hagan sus preguntas. Creo que merece este conocimiento ser escuchado, aclarado, asimilado. Y aquí estaré por lo menos 2 veces por semana, martes y jueves, dando las 9 caras de Cristo. Buenas noches.